Señoras y señores, ya se preparan los invitados. Refrescan la memoria y ponen a punto los sentidos para hablar de Quito, de las cosas que hace la gente y de la gente que hace las cosas. Hablemos de Quito, un testimonio vital, ameno y profundo de la gente. Con la conducción de Rodolfo Muñoz, bienvenidos. Saludos cordiales, amigos y amigas, sobre todo un saludo cordial para las madres que hoy están siendo celebradas. Esta vez les proponemos abordar el rol de las madres, de las de ayer y de las de hoy, de esos seres que han permitido dar la vida garantizando la supervivencia de la especie humana en el campo y la ciudad y que han tenido que luchar contra un cúmulo de prejuicios en medio de problemas y desafíos. Este programa va dedicado a esas madres a quienes ya no podemos abrazarlas y también a esas madres que estando con vida todavía tenemos la dicha de expresarles nuestro cariño. Enseguida hablaremos con una madre y abuela que tiene una maestría en historia, es doctora en sociología por la Universidad de Brasilia y además docente e investigadora universitaria. Ella es Natalia Catalina León Galarza. En la segunda parte del programa nos acompañará Paulina Simón Torres, talentosa periodista y documentalista, fotógrafa y maestra universitaria, también autora del libro La madre que puedo ser, obra indispensable para entender a la madre de hoy. Empiezo entonces saludando con Catalina, ¿así prefiere que le digamos? ¿O Katy? Sí, está bien. Katy está bien. Katy está bien. Katy, Sí. hay referencias de que el inicio de los festejos por el Día de la Madre en el continente americano ocurrió en 1865 en Boston, Estados Unidos, cuando se buscaba aliviar el dolor de las madres que habían perdido a sus hijos o habían quedado viudas tras la guerra civil. Otra versión es que desde el enfoque religioso, siendo el mes de mayo el mes de la Virgen María, en muchos países se buscaba a través de la veneración de la imagen de la Virgen María personificar e idealizar a la madre. ¿Esto último puede ser verdad? ¿Tiene algún asidero? ¿Qué interpretación tiene de su parte? Bueno, tiene realmente un asidero, sobre todo la segunda versión, pero una versión más, digamos, de mayor rigor, es el tema de la importancia de la procreación, del rol de madre, del rol de esposa, del rol de cuidadora en el capitalismo. En ese entonces, pues, ya nos aproximábamos a la segunda revolución industrial, entonces la reproducción de la fuerza de trabajo era muy importante, ¿no? Ya en una versión más rigurosa, pero sin duda también es importante la versión religiosa que usted menciona. Pues tenemos nosotros que recordar que en el contexto del patriarcado y del patriarcado moderno, del patriarcado burgués, la mujer se encuentra en una relación de poder desigual. Uh-huh. Y pues el rol de lo que es el tema del cuidado, es decir, de lo privado, ¿no? De lo privado, de lo personal, se ve disminuido. Entonces, naturalmente, tiene también la mujer como madre y como cuidadora que situarse en un lugar de complemento de lo que es el trabajo que se considera más importante, que es el trabajo masculino en el espacio público. Usted habla ya de un momento de la sociedad, el momento del sistema capitalista, pero ¿qué ocurría en la colonia? ¿Cómo eran esas madres de entonces? Usted tiene importantes investigaciones al respecto. ¿Cómo era el rol de la mujer de la colonia? ¿Tenía muchos hijos como tiene después, ya en los siglos XX, XIX y XX? Bueno, sobre la época colonial, los trabajos, por lo menos en los que yo he participado, pues hemos llegado a la conclusión, en primer lugar, de que en el siglo XVIII, que es lo que yo conozco,
las parejas no necesariamente se casaban tan jóvenes como fue después en el siglo XIX o en el XX, ¿no? Y esto sin duda nos llama profundamente la atención. ¿A qué se Eso debía, por una Katy? parte. ¿A qué se debía? ¿A qué se debía? Bueno, las causas no están claramente identificadas, pero lo que sí cabe decir es que por una parte las mujeres eran bastante cuidadas, ¿no? Las mujeres, ¿en qué sentido cuidadas? Cuidadas en el sentido de su moral sexual, ¿no? Eran bastante, el tema del honor de la familia era, digamos, el pilar fundamental de toda relación, de toda familia. Y pues las mujeres eran bastante cuidadas para evitar que se tengan deslices sexuales. Estas mujeres en el siglo XVIII que no se casaban pronto como ocurrió después, ¿por qué tienen pocos hijos? Los registros históricos dan cuenta de familias que no son demasiado grandes en ese siglo. ¿A qué corresponde eso? ¿Se morían acaso muy temprano los niños? Sí, sí. ¿Qué pasaba? Sí, la mortalidad infantil realmente era bastante alta. Sí, era muy, muy alta la mortalidad infantil. Acordémonos que el tema de cómo lograr la asepsia en general es una conquista de finales del siglo XIX y del siglo XX. Y la asepsia se logra, digamos, cuando la gente aprende a lavarse las manos, ¿no? Es un paso importante. Pero en esa época todavía no estaba esa verdad muy, muy arraigada dentro de las creencias de la gente. Entonces sí, todo lo que son infecciones hospitalarias, infecciones de las mujeres por enfermedades de las madres, también se dan a causa también de esta situación, ¿no? La baja asepsia, que como le digo, es un logro, ¿no? Una conquista o un descubrimiento, digamos así, ya digamos bastante reciente. Ahora, las mujeres en un siglo posterior, en el XIX, tienen ya más hijos. ¿Es porque cambian las condiciones de la salud? ¿Porque tienen otro rol dentro de la economía? ¿Qué respuestas puede tener esa evolución? Bueno, realmente en parte sí, pero yo pienso que ahí nosotros a veces hacemos ciertas generalizaciones. En realidad, estas familias numerosas que están documentadas para el siglo XIX y sobre todo para el XX, son aquellas familias que pudieron ser documentadas. Es decir, no toda familia podía tomarse una foto o podía sentar un registro, ¿sí? Sino las familias, digamos, de los sectores urbanos, ¿no? De media para arriba, ¿sí? Entonces, de pronto, el tema de cómo esto sucedía en los sectores populares es bastante más enigmático para nosotros porque no dejaron registro. Claro. Entonces, lo que nosotros vemos es, en la documentación histórica, es lo que se refiere a los sectores medios urbanos, para arriba, medio altos. Hay que recordar que cuando los investigadores quieren entender la configuración de las familias antiguas, pueden recurrir o al archivo del registro civil, que apenas aparece en 1901 con Alfaro, o al registro que tenía la curia, ¿no? Que es un proceso más complejo para investigar. Pero estas mujeres que llegan a tener ya bastantes niños, lo hacen también porque se requiere multiplicar la mano de obra. Hay una predisposición de la sociedad a entender que mientras más manos existan, más se puede producir. Sí, realmente hasta las revoluciones industriales, hasta los avances más recientes de la tecnología, esto siempre ha sido así, ¿no? Pero también tiene que ver con lo que son las condiciones de la alimentación,
¿no? Con la mejora de las condiciones de la alimentación. Y a veces también tiene mucho que ver el tema de las creencias, ¿no? El tema de las creencias. Por ejemplo, cuando en condiciones de este patriarcado rígido, ¿no? Republicano, ¿no? Colonial, pero también republicano, la idea es que es el padre, no necesariamente la madre, porque las mujeres vivimos lo que es el embarazo, el proceso de parto, sino más bien suele ser la exigencia de los varones. ¿Y por qué motivo? Porque leía en algún lado que lo que sucede es que les gustaba tener más súbditos, ¿no? Aunque sea que lo tomemos entre comillas, más hijos, más personas bajo su mando, ¿sí? Y le comento una anécdota. Hace algunos años un señor albañil que estaba haciendo mi casa, siempre yo trato de conversar con las personas. Me acerco a la esposa de este señor albañil y pues le converso con la señora y le digo, bueno, que cómo está, que cómo vive. Y ella me dice, bueno, que no vive tan bien porque tiene 9 hijos, ¿no? Que tiene 9 hijos y que solamente al primero ha podido darle estudios, ¿no? Solamente al primero ha podido darle estudios y los 8 menores ya no. Entonces ahí la idea es que se tiene más hijos, porque ella lo que me comentó es que él le decía, siempre le pedía tener más hijos. Dice, claro, él no daba luz, pero y después también cómo se vive, en eso no pensó cuando me pedía tener más hijos. Entonces yo presumo que tiene que ver con esto, ¿no? Estas familias grandes con la necesidad de que, con su necesidad subjetiva de parte de los varones, de tener más personas bajo su mando directo, ¿no? Usted, por lo que sé, es una madre de un solo hijo. Sí. Y no sé, su mamá fue madre de cuántos hijos. De 5 hijos. Dialoguemos alrededor de eso. ¿Cómo cambió esa madre, su madre, versus usted en condición de madre? ¿Fueron roles muy distintos o en el fondo era lo mismo? No, de ninguna manera. De una generación a otra nunca es lo mismo. Mi madre tuvo 5 hijos. Pues en la época no había estos cuidados que nosotros hoy en día vemos, cumplen los más jóvenes. Ella tuvo los 5, yo tuve 1. Ella no trabajaba fuera del hogar, trabaja en el hogar sin duda, pero dentro de los criterios comunes y corrientes, burgueses, digamos así, eso no es trabajo. Nosotros sabemos que sí es trabajo. Lo que no es un trabajo que trae un ingreso, ¿no? Pero no está remunerado ni tiene seguridad social. Y tiene seguridad social, pero subsidia el trabajo masculino fuera del hogar. En mi caso, yo con la expectativa de estudiar, ¿no? Con la expectativa de estudiar y de trabajar y de ser autónoma, ya no pude tener más que un solo hijo. No me fue posible tener más que un solo hijo, porque de lo contrario, y pienso que también es cómo nos educaron. A mí me educaron para ser una profesional dedicada a la academia, en mi caso. En el caso de mi madre y sus hermanas, pues les educaron por más que ellas hubieran querido ser profesionales, ser académicas, a ellas les educaron para ser madres y ser madres, esposas y dependientes, a la mayoría de ellas. En su caso, con esa generación, cambiaron los paradigmas, la sociedad dijo, es necesario que las mujeres tengan un papel más relevante en la sociedad, o ha sido una lucha a pulso de las propias mujeres al margen de lo que la sociedad en su conjunto podía decidir. El poder, sobre todo, un poder que ha estado generalmente en manos
de los varones. Se da un caso, una situación un poco paradójica. Yo alguna vez conversaba con una gran amiga mía, una chilena que hoy reside en Panamá. Ella me contaba que, curiosamente dice, sí, mi padre sí me educó para ser profesional, que sería un caso parecido al mío, pero lo que a ella le llamaba la atención es que con respecto a su madre, ¿no? Es decir, a la esposa de este señor, él no era absolutamente intransigente de que ella trabaje fuera del hogar, Ajá. ¿no? Entonces, hay como una ruptura generacional. Los padres cultivan o cultivaban, en el caso estamos hablando de mi generación, para sus hijas un futuro diferente, o visualizaban unos roles y papeles sociales diferentes que el que veían para sus esposas. No he investigado al respecto, pero pienso que es, digamos, el tema del ejercicio del poder, sobre cómo ejercer el poder, ¿no? Es paradójico, pero se da así. Entonces, yo creo que hay un cambio, ciertamente, unas nuevas expectativas que empiezan a permear, a filtrar en la cultura, y eso, bueno, siempre es un proceso lento, ¿no? Lento, paulatino. Eso no necesariamente es de la noche a la mañana. En el siglo XX se empiezan a romper, digamos, estas ideas, y sobre todo en la segunda mitad, ¿no? Estas ideas preestablecidas sobre el rol de las mujeres, ¿no? Y es poco a poco hasta que hacen eclosión, digamos, ya a finales del siglo XX y bueno, y en el XXI, por lo menos dentro de lo que es la cultura contemporánea, todo el mundo tiene expectativas de que sus hijas tengan posibilidad de ascenso social. Tal vez no tengan muy clara la idea de autonomía, pero sí de ascenso social. Ahora, y de que estudien en consecuencia. las condiciones del mercado laboral también son diferentes, ¿no? Se expanden los modelos de producción, se requiere mano de obra especializada y allí pues las mujeres aportan, ¿no?, a la ciencia, a la educación, y eso, claro, es interesante para la sociedad en su conjunto. Hay unas nociones subjetivas, Katy, que vale la pena tener su punto de vista. Incluso en la botánica hay una planta que se llama calanchuelo, ese es su nombre científico, pero que es en definitiva una dulcamara dulce y amarga, pero tiene una denominación popular de mala madre, ¿no? ¿Qué significa ser mala madre? ¿No? Que a veces se escucha en las personas hablar de ese modo, pero también esta noción subjetiva de fijarse en una planta y darle ese carácter, porque es dulce y amarga. ¿Acaso la sociedad pretende una madre solamente dulce o qué? Bueno, yo conozco la mala madre, y la mala madre se le da a una planta, ¿no?, que tiene sus hijuelos y los lanza, los mantiene hasta cierto punto pendiendo de un tallo, ¿no? Y hasta cierto punto las mantiene, y luego, bueno, el tallo se seca y las plantitas se caen y siguen retoñando. Sí, el estereotipo de la mujer es que la mujer sea dulce, pero detrás de la dulcedumbre hay una idea de sumisión, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, esta idea de mala madre que yo mucho he oído a las señoras de la generación de mi mamá, no tanto a las generaciones contemporáneas, es aquella madre que está, digamos, apegada al hogar, que no abandona el hogar, de que prioriza
todo lo que es el trabajo doméstico, el estar en el hogar, estar con sus hijos, es un poco el sinónimo de la abnegación, ¿no? Abnegación que significa autonegarse, ¿no? Es una noción, digamos, también muy vinculada al ejercicio del patriarcado. La buena madre es aquella madre que se abniega, que se niega a sí misma, ¿no es cierto? Y que se niega además en todo sentido, ¿no? Se niega en el sentido de hacer la vida de cierto trabajo fuera del hogar, que se niega la posibilidad inclusive de diversión, ¿no? De distracción, de ocio, de relax, ¿sí? Entonces, la idea de buena y de mala madre tiene que ver con eso. La buena madre es aquella madre, pues, que subordina todo a su rol materno. Se puede ser madre y no negarse, ¿no? No Katy, negarse. Sí. recordemos que el divorcio en nuestro país no es demasiado antiguo y sin embargo, quizá en América Latina ocupó un papel interesante, una ubicación interesante cuando devino el divorcio, pero al mismo tiempo el divorcio significó que iba a haber madres divorciadas que, ejerciendo su derecho, pues trabajen, eduquen a sus hijos y busquen la manera de conducirse solas. Pero estas mujeres no han sido bien vistas hasta hace no mucho. Era un estigma que una mujer sea divorciada. También debido a esa concepción machista del rol que la mujer debe desempeñar. Bueno, el tema de la mujer divorciada, mire, yo le voy a comentar, y no necesitamos irnos al siglo XX siquiera. Esta es una anécdota de hace un par de años. En algún momento, en alguna mesa, y tengo con profundo pesar decirlo que era una discusión, una conversación entre académicos, ¿no? Ellos decían, bueno, sí, nos vamos a la fiesta tal y nos vamos solos, porque ahí debe haber alguna que otra solterona y alguna que otra divorciada, ¿sí? Y entre un whiskacho y otro, pues ahí nos divertimos. Entonces, fíjese usted, ni siquiera estamos hablando de hace 10, 20 años, estamos hablando de una generación que es coetánea, inclusive menor a usted y a mí, ¿no? Y siguen estas ideas siendo muy en determinados sectores muy arraigadas. La mujer divorciada es vista como una mujer relajada todavía sexualmente, de la que se puede aprovechar, ¿no? De la que se puede aprovechar. Entonces, sí, tiene todavía todos estos prejuicios con relación a la moral sexual. Estas creencias están todavía bastante arraigadas. Ahora, desde las mujeres, ¿cómo ven ustedes madres valiosas, el esfuerzo que hacen las madres solteras, las madres divorciadas, las madres viudas? ¿Hay un doble esfuerzo y un doble mérito? Yo diría que no es doble, que es triple, que es cuádruple, porque las mujeres, yo le voy a poner mi caso, le voy a dar mi caso, que por supuesto es el que mejor conozco. En mi caso, yo no pude avanzar en mis estudios de posgrado, sino cuando mi hijo ya fue grande. Yo fui, digamos, en los hechos, no formalmente, legalmente, pero sí en los hechos, una madre soltera, una madre que crió sola a su hijo. Y quiero decir que en mi caso yo no pude avanzar en mis estudios, sino estando ya, digamos, con algunos años encima, ¿no? Mis estudios, porque naturalmente uno siente la responsabilidad, ¿no? También es el cariño, el amor que se tiene a los hijos, que no se los puede desproteger, abandonar, ¿no?
y que tiene que estar presente. Pero yo he visto en casos que han sido realmente heroicos, de colegas que teniendo 3, 4, 5 hijos, pues han hecho unos esfuerzos y criando solas a sus hijos, que han tenido que hacer unos esfuerzos enormes para salir adelante. Como mujeres y como personas que contribuyen no solo a su núcleo familiar, sino también a la sociedad en general, ¿no? En algún tiempo conocí casos de niños que no podían ingresar a X colegio porque su familia era una familia donde solamente había una jefa. No estaban los dos y eso generaba escozor en esos sistemas caducos que persisten. Las madres y las mujeres, sin embargo, en el mundo entero y en el nuestro no es la excepción, han luchado a través de sus propias organizaciones, recuperando derechos para ellas o adquiriendo por primera vez. Esto ha sido interesante, constituye una parte importante de la historia de la mujer en el país, reivindicar sus derechos y alcanzar algunos. Sí, eso, el tema de los derechos ha sido una lucha realmente a pulso, pero más allá de los derechos, cambiar la cultura, ¿no es cierto? Es decir, aquellas ideas, el sentido común con el que uno vive todos los días, eso es lo que es más difícil. Porque usted sabe, eso es lento y engorroso. es sumamente lento, sumamente lento. Eso es sumamente lento y por eso le ponía este ejemplo de cómo, a pesar, fíjese, estamos hablando más de 100 años que en el país hay matrimonio civil, en nuestro país, ¿no? Que hay divorcio, que hay matrimonio civil y no necesariamente solo el eclesiástico como válido, ¿no? Y que hay divorcio. Pero fíjese, a pesar de eso, los prejuicios que hay, de lo que hablábamos hace un momento, la mujer divorciada, ¿no? Es porque la cultura, justamente los historiadores hablamos de que la sociedad, en la vida social hay largas duraciones. La cultura es una larguísima duración. Cambian muy, muy lentamente. Y usted advierte, Katy, que los hombres casados, los que viven con su esposa y son padres de familia, tienen una mejor compostura respecto de las obligaciones de la crianza y del cuidado del propio hogar. Yo creo que eso sí ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Antes era prácticamente impensable que un hombre entre a la cocina, a no ser que sea chef, y usted, como sabe, el chef tiene todo su capital simbólico, ¿no? Claro. Pero ningún otro hombre, a mí alguien me contaba pues que su papá, ¿no? Para dar el dinero a la señora que iba a hacer las compras, a la cocinera, se paraba en el umbral, no podía pasar a la cocina. No pasaba, se paraba en el umbral, le daba el dinero a la señora para que vaya a hacer las compras. Entonces, antes era impensable que un hombre entre a la cocina. Hoy en día entran, cuidan a sus hijos. En eso sí hay un cambio. Yo conozco hombres, ¿no? Tengo un pariente que se quedó a cargo de sus hijos y créeme que a mí me ha dado envidia de cómo cuidaba. Tal vez yo no cuidé a mi hijo de esa manera como él cuidaba a sus hijos, ¿no? Bañándolos, dándoles de comer, en el detalle, cuidándolos, ¿no? Entonces, en eso sí hay un cambio. Ahí sí, los varones, los jóvenes, muchos ya tienen otro chip. No todos, pero sí, ese cambio sí hay. Excelente, valiosísima la participación de nuestra invitada, Katy León Galarza. Mil gracias, Katy. Nos enriquece su pensamiento, su experiencia y nos da paso al siguiente tiempo del programa, que es con una madre joven. Ella nos dirá cómo ha vivido ese rol y cuál es la expectativa que tiene. Hoy en día, cuando ya muy pocas mujeres jóvenes quieren tener hijos. Ese es
un tema para enfocarlo. Le mando un fuerte abrazo, Katy, y reitero mi agradecimiento. Muchas gracias también, Rodolfo. Le mando un abrazo. Hasta luego. Ya estamos de vuelta en la segunda parte de este programa. Esta vez vamos a conversar con Paulina Simón Torres, talentosa periodista y documentalista, bloguera, fotógrafa y maestra universitaria, autora de un libro muy personal y auténtico titulado La madre que puedo ser. Y allí dice: soy su madre. Me lo exigen cada segundo diciendo mi nombre sin parar, agarrándose de mi cuerpo, de mi carne, me auscultan, me miran adentro de la boca, debajo de las pestañas, me meten los dedos en los oídos, amasan mi estómago, se revuelcan encima de mí. No hay escape, son mis dueños. Y allí te pregunto, Paulina, dándote la bienvenida, lo que describes tiene dos conclusiones. Ser madre es algo muy dulce, pero al mismo tiempo muy riesgoso. ¿Con cuál de esos estados te quedas? Muchas gracias, Rodolfo. Es un gusto para mí poder conversar contigo. Nos hemos conocido hace tantos años y ahora es como un lindo reencuentro también. Así que muchas gracias por tomarme en cuenta para esta entrevista. Me encanta este párrafo que has escogido. La verdad es que tengo como un poco perdidas las ideas, ¿no? Yo misma no he vuelto a releer el libro en mucho tiempo, entonces también me impresiona porque igual las historias que se cuentan en este libro pequeñito son de la época de los hijos bien pequeños también, ¿no? De los hijos más o menos entre recién nacidos y los 2, 3 años. Ahora mis hijos el mayor estaba por cumplir 13, lo cual es igual algo recontra impresionante para mí. De verdad que cuando te dicen todo el tiempo eso de, disfruta porque luego el tiempo pasa muy rápido y uno no hace mucho caso porque no sabes tampoco, ¿no? Que eso es lo que te va a pasar, es totalmente real. Entonces el mayor tiene 13, el pequeño tiene 10 y creo que lo que lees es lindo porque es justo eso que tú dices, es esa combinación como de dulzura con ataque. He recibido tanto amor y tantos cabezazos y tantos golpes al mismo tiempo, ¿no? Y creo que son cosas que ahora como creciendo un poco en la experiencia solo puedo ver, tal vez en ese momento la sentía como una cierta claustrofobia, ¿no? Como no voy a salir de este estado nunca. Y ahora en cambio es como, ¡ay, qué ternura!, ¿no? ¿Cómo cambia la perspectiva? Y claro, mis hijos obviamente ya no son esos pegostes, ¿no? Que están ahí encima. Son más independientes, ¿no? Claro, naturalmente ya independientes. Yo quiero creer también que a veces esa misma como gran proximidad que desarrollamos al inicio, posiblemente quiero creer que eso es lo que les ha permitido volverse más independientes también, ¿no? Entonces, sí, como que se mueven con libertad y es como que uno tuviera un hilito invisible, ¿no? Como una piola, entonces ya se mueven y luego regresan y otra vez a la cercanía, al cuerpo, a querer acostarse juntos para contar el final del día antes de irse a dormir. Es como emocionante, ¿no? Es la vida finalmente. Claro. En tu libro y en las crónicas que he podido leer, siento que vives la maternidad con una dulce intensidad, ¿no? Es reflexiva, a ratos un poco dramática también, me parece. Siempre, claro, no puede faltar. Sientes que el mundo puede llegar a terminarse muy pronto, pero las mujeres jóvenes que hoy deciden tener hijos son escasas, me parece. No sé si estoy cometiendo un error. Tú podrás reflejarte en las demás de tu generación. ¿Qué pasó? ¿Las mujeres decidieron hoy, en este tiempo, ya no ser madres? Qué pregunta tan difícil. Sí, me parece, es arriesgado decir. Yo misma tuve el gran grupo como de amigas que yo formé, éramos todas como un poco a partir de la maternidad.
no podría pensar en términos como de, si hay una estadística o algo de cuántas madres, pero por ejemplo, después yo fui profesora universitaria y tuve la oportunidad de dar clases, por ejemplo, a muchachas que tienen la siguiente generación, o un poco más abajo, incluso 20, acercándose a los 30, y muchas de ellas todavía ya en esa época, era pronto para decir, pero todas decían que no iban a ser madres. Incluso a mí me daban hasta un poco de pena, porque me acuerdo que algunas de las chicas que muy queridas, muy cercanas, que fueron mis alumnas en la época del lanzamiento del libro, que son ya casi 10 años, me decían, ahora que leímos tu libro, con más razón. Y a mí me daba pena y decían, no era esa la intención, ¿no? Como decirles, no sean mamás, pero sí venían ellas como mucho más seguras. Yo siento más como de mi generación, la gente que conozco, qué sé yo, ex compañeras del colegio, de la universidad, la mayoría madres, no, pero no el 100% como de pronto en otras generaciones. Y como te digo, las más jóvenes sí, casi militantes del tema. Habrá que ver más adelante, ¿no? Porque también lo que yo sí he notado es muchas mujeres teniendo hijos bien tardíamente ya también, en sus 40s, ¿no? Como que es una decisión ya casi como de tardía. Y ya con riesgos de otra naturaleza, ¿no? Sí, yo creo que más el riesgo es estar cansada. No tienes, es como que la salud, si es que tú has cuidado tu salud y la medicina como es tan evolucionada, he visto yo que logran muy bien como tener sus partos, tener sus hijos, pero claro, está añadido ese agotamiento que uno tiene ya, ¿no? ¿Y qué te decían esas chicas, alumnas o aquellas otras contemporáneas tuyas? ¿Por qué yo creo que un poco es no de querían hacerlo? Esa sensación de tener que renunciar a la identidad, tener que renunciar a una misma, ¿no? Como esta entrega que requiere el rol de madre, que es una cosa que yo creo que tal vez en otras épocas no se cuestionaba porque ese era el rol principal, ¿no? De las mujeres en general. Tú que me contabas que estabas igual antes hablando con una historiadora, habrá mencionado ese tipo de cosas, era como algo que no se cuestionaba, era más bien admirable si es que las mujeres tenían una profesión y tal, wow, ¿no? Pero lo otro era como el rol asumido. Y yo creo que con el tiempo, lógicamente, eso ha cambiado y sobre todo yo siento personalmente que es muy difícil balancear las dos cosas. Yo veo que hay mucha gente que lo hace, pero no todas podemos. Yo misma siento, y ahora cada vez con más claridad, que a todas las ventajas que podría haberme dado mi carrera, y yo te agradezco, tú me presentas, dice talentosa, talentosa mamá, porque ya en el fondo como he ido renunciando profesionalmente a muchas cosas, ¿no? Te puedo decir, y he sentido mucha frustración al respecto en muchas etapas como de este proceso de ir renunciando a mejores ofertas laborales, a trabajos de tiempo completo, a poder, qué sé yo, estudiar más, desarrollarse más, aceptar trabajos que pueden implicar un viaje, porque cada vez más se vuelve una prioridad quedarse, al menos para mí se volvió, y yo veo que puede ser una dificultad para las mujeres también. Tienes que tener un sustento económico, tienes que traer el sustento económico, ya casi no pueden existir familias en las que marido y mujer no trabajan, ¿no? Pero tienes que también estar presente. Claro. Y entonces eso yo creo que muchas veces es un conflicto superior, sobre todo cuando tienes una gran vocación también profesional, es un conflicto superior, porque sientes que no logras hacer ni la una cosa ni la otra al 100%, ¿no? Y nuestra entrevistada, que quiere poner en duda su condición de talentosa, con sus palabras, da cuenta de eso mismo, de que es talentosa y que por eso tiene tantas inquietudes. Has hecho bien tu trabajo y debes sentirte segura de ello, porque eso también abre mayores perspectivas para el futuro, para los propios hijos, para la pareja. Y hablando de la pareja, hoy en día, más que con mi generación o las generaciones anteriores, el hombre tiene un involucramiento mayor en esas tareas que antes solo estuvieron delegadas para la mujer. En tu caso, ¿sentiste eso? ¿Hubo un compañero de verdad que está contigo en este proceso difícil de ser padre y madre?
Sí, sí, naturalmente. Yo y muchas veces yo he dicho esto también y creo que en el libro también está expuesto eso de otra manera, al menos para mí. Yo sé que hay muchas mujeres que lo hacen solas y mis respetos, para mí hubiera sido imposible. Y nosotros también creo que a pesar de que no es que hicimos una conversación súper clara de quién se va a ocupar de qué cosa, ni mucho menos, pero naturalmente se han ido dando las cosas y los dos sí teníamos como mucho este deseo de estar con nuestros hijos. Entonces los dos hemos hecho como muchas renuncias para poder estar siempre presentes, ¿no? Siempre como en la casa, siempre con ellos, siempre siendo nosotros como los cuidadores principales, ¿no? Y entonces haciendo muchas renuncias personales para poder estar. Y también ahí hace uno muchas renuncias a la pareja, ¿no? A veces, y ahora que estamos viviendo fuera del país y no tenemos, qué sé yo, el apoyo de las abuelas, las tías, los amigos, que siempre te dan una mano cuando tienes algo. Aquí los dos, hay semanas que a veces nos vemos el domingo y es como, hola, a los años, ¿no? Como ni te enteras, porque está el uno haciendo las clases de matemáticas con el hijo y el otro le está llevando al otro al fútbol y el otro le está llevando a la escuela y el otro está preparando loncheras y la verdad es que es una dedicación y una devoción completa a los hijos. Cualquier otra cosa se hace en el resto del tiempo de la vida que queda y sería imposible si no lo hacemos entre los dos. ¿Y encuentras que ese rol que hoy tiene el padre de familia es distinto al de las generaciones previas? ¿Puedes mirar algún espejo y notar la diferencia? Sí, totalmente. Y con mi esposo siempre conversamos de cómo era la vida como con nuestros padres, que a pesar de que igual tuvimos padres amorosos, dedicados y que estaban como muy pendientes de la familia, pero no cumplían ciertos roles. No cumplían ciertos roles, de esos se encargaban siempre todas las mamás. No, los papás venían como a hacer un chequeo nomás. ¿Te está yendo bien la escuela? Sí. ¿Estás haciendo todo lo que tienes que hacer? Sí. Ahora no, ahora el involucramiento es constante, permanente en el día a día. Incluso cuando hablábamos de la época de los bebés, ¿no? De los bebés que dan tanto trabajo. Yo me acuerdo, mi esposo decía, claro, mi papá nunca se hubiera imaginado yo cambiando pañales, ¿no? Una cosa inimaginable y que para nosotros era solo como una tarea más. Yo le alimento, tú le cambias, como que las cosas naturalmente evolucionaron en esa dirección porque creo que para los dos, en nuestro caso como pareja, fue como tengamos hijos los dos, no solo yo, ¿no es cierto? Entonces, Claro. sí, entonces ahí como cualquier otra cosa, como si hubiéramos tenido un negocio, como si hubiéramos tenido un proyecto juntos, es un proyecto que tiene que dividirse a medias, ¿no? Exacto. Por eso hay hombres que desde ese mismo enfoque, cuando deciden en pareja tener hijos, el hombre suele decir, estamos embarazados, ¿no? Claro, he escuchado, sí, Estamos claro. esperando un hijo. Y eso denota un cambio en la mentalidad, que es importante en una sociedad donde se busca la equidad y la igualdad entre el hombre y la mujer en muchas tareas. Eso es importante que así ocurra. En tu libro, con el título, tú denotas que vives un proceso de cambio que es continuo, porque la vida finalmente es eso, ¿no? No llegas Ir a aceptando. solo cuando te mueres. Mientras tanto, vas aprendiendo y vas teniendo otros enfoques y vas creciendo de distinta manera. Esa experiencia hasta hoy vivida en tu condición de madre, ¿ha valido la pena? ¿Te sientes llena, satisfecha? Sí, ha valido la pena. Sí te puedo decir que los primeros años fueron muy difíciles. A veces yo siento como hay una sensación como de no reconocerse, ¿no? En ningún rol, como verse y no reconocerse en ningún rol y estarse todo el tiempo cuestionando. Siento que los primeros años han sido los más difíciles, los más complejos, como de sentir todo el tiempo como una identidad
justo como tú dices, en construcción, pero un poco a veces, y como antes mencionabas, que yo siempre tiendo, ¿no? Como al dramatismo, entonces un poco una identidad así como medio perdida, medio confuso, de si no estoy haciendo bien las cosas, y entonces soy una mala madre y aparte no soy buena profesional, y como que tuve un tiempo largo de una lucha, ¿no? De cómo aceptar ese rol y sentirme y verme ya como la dueña de mi vida y de mi familia de alguna manera, ¿no? Y yo creo que lo que más ayudó, que es increíble, es la escritura del libro, ¿no? Es la escritura del libro, y más que la escritura del libro como tal, porque finalmente la escritura es una memoria, ¿no? Y el otro día leía una frase muy bonita me llegó como en un boletín que mandan como cosas de inspiración y tal, y había una frase que decía: no esperes a vivir tu vida para escribirla, escríbela para que entiendas lo que estás viviendo. Y wow, me resonó muchísimo, ¿no? Entonces, primero, la oportunidad de haber escrito el libro posiblemente me hizo como entender mejor esos años, y después lo que pasó a continuación, que ha sido la conversación con las personas que han leído. Esa conversación con las personas que han leído, esa devolución, esa retroalimentación, que ha sido en general siempre muy positiva, muy generosa. Eso yo creo que me ha ayudado un montón a recuperar o a ganar como esa autoestima, ¿no? ¿Y a quiénes crees que les ha impactado más el contenido de tu libro? Esas reflexiones muy íntimas, muy profundas en un momento dado y muy alegres también. ¿Las mujeres o los hombres? Yo creo que la mayoría han sido siempre mujeres. He tenido también algunos lectores que casi siempre son igual como maridos de estas mujeres, que muchas veces me ha pasado, porque todavía, a pesar de que el libro ya tiene algunos años, me escriben. Yo tengo activa mi cuenta, sobre todo creo la de Instagram, y a veces me llegan mensajitos y me dicen cosas muy lindas, ¿no? Como muchas gracias, estoy justamente en este mismo proceso. Y a veces las mujeres me dicen, y le doy a mi esposo para que me entienda. Porque si lee, de pronto entiende mejor que si yo le explico, porque cuando yo le explico, de pronto estoy muy molesta y no me entiende, ¿no? Entonces, hay un tema en debate, lo hemos tratado con la primera entrevistada, de cómo desde una visión machista se pretende plantear siempre un estereotipo de mujer, la madre buena, ¿no? La madre ideal. Eso incluso con implicaciones profundas en la cultura, ¿no? Incluso con nexos con la religión, ¿no? Teniendo a la Virgen María como un símbolo, ¿no? Como modelo. Entonces, pero la madre, como todo ser humano, tiene momentos buenos y momentos malos, ¿no? Le gusta algo, pero otra cosa no le gusta. Y como ser humano tiene todo el derecho a, ¿no? Entonces, esa idealización, ¿crees que sigue afectando a las mujeres, o las mujeres han decidido tomar el toro por los cuernos? Yo creo que independientemente de lo que decidamos, siempre va a estar esta otra parte, ¿no? Siempre va a estar esta otra parte que son como las voces de la sociedad y a veces incluso del mismo linaje femenino, ¿no? De las mismas mujeres en la familia que de pronto, generación tras generación, han hecho las cosas distinto y les cuesta aceptar la nueva manera en la que de pronto tú haces las cosas, ¿no? Y creo que es algo que yo no podría asegurar que ha cambiado demasiado. Siempre está presente ese estereotipo, esa expectativa. Ahora mismo, cuando tú ves todos los mensajes de publicidad referentes a lo que sea que te quieran vender por el Día de la Madre, te das cuenta, ¿no? Que está todo plagado como de esos estereotipos, de si eres la mejor, de si eres la más linda, de si eres la más hábil, de si eres la que más lava, y entonces te compran esta lavadora. O sea, oh my God, está lleno de cosas, sea de forma como muy directa o de una forma así como
más en segundo plano los mensajes, pero siempre hay esto como se espera tanto de ti, ¿no? Como mamá, porque es como si salen si salen al mundo niños que qué sé yo, que están adictos al celular o adictos al azúcar o lo que quiera que sea, es tu responsabilidad, ¿no? No involucramos al resto, nadie habla de la responsabilidad de pronto esto de los padres o de la responsabilidad de los maestros o de que es un trabajo compartido finalmente la crianza, la educación, la formación de la sociedad. Entonces todo el mundo se va a referir siempre a las madres, ¿no? Hay una novela súper interesante, después se hizo una película, por ejemplo, sobre la mamá del niño que es el que inicia un tiroteo en los Estados Unidos, ¿no? No sé si has visto, y siempre son así como unas obras, como súper profundas sobre la psique de la madre, y si es la madre la que ha transformado o dañado al hijo, y si es culpa de ella que haya habido, como para poner en una balanza también, ¿no? Y ver, por supuesto, que mucho lo que ponemos las mujeres, pero no es todo, ¿no? Paulina Simón, ¿y crees que eso lleva también a un estado de autoflagelación? Hay madres que terminan creyendo que los males que ocurren en el mundo se deben a su culpa. Y eso es realmente frustrante para la sociedad en su conjunto, porque pierdes la energía y la voluntad y el optimismo que deben tener los seres humanos. Hay problemas en el camino, sin duda, pero son problemas compartidos finalmente. Eso, por supuesto, y yo creo que esa es la segunda parte de lo que tú decías, independientemente de que la expectativa siempre esté, la única que puede cambiar es una misma. De ahí salió el título del libro, ¿no? Que yo me acuerdo que hicimos con las personas que editaban en Paidós, tenía unas editoras argentinas, y luego ya cuando estaba a punto de terminarse el libro, apareció también como el director de ese segmento que iban a publicar el libro, y todo el mundo debatía el título del libro, ¿no? Y como que este no era el más opcionado, La madre que puedo ser, había otros más como, y que usaban, por ejemplo, mala en el título, ¿no? La mala madre, porque nació el libro un poco de un artículo que tenía ese título, y creo que fue como una lucha quitarle esa palabra del título, ¿me entiendes? Quitarle esa palabra del título para que haya esto, como yo me pronuncio, como lo que, de verdad, lo que puedo llegar a ser, ¿no? Yo mismo pongo mis límites, yo mismo pongo mis estereotipos, yo mismo pongo mis expectativas, ¿no? Está en mí, finalmente, está en mí, sí, tratando como de dejar afuera a todo el mundo. Hay una crónica que escribiste en revista Diners, muy interesante, en medio de la pandemia del COVID-19, que probablemente ese fue el momento en el cual la humanidad entera tuvo una introspección importante y se reflejaron una suma de males y una suma de bienes también. Pero las madres sufrieron en gran medida esa condición de encierro, porque la violencia intrafamiliar se hizo más evidente. Tú hiciste una crónica, reitero, aquí estoy con una cronista que escribe bien y que puede ponernos a reflexionar a los lectores. ¿De qué te sirvió esa crónica? ¿De qué modo entendiste ese momento tan especial y duro que vivió la humanidad, particularmente las madres de familia? Bueno, justo hace poco conversábamos con mi esposo de cómo el periodo de la pandemia, del encierro y todo, creo que tal como tú dices, nos cambió la vida a todos. Para mí fue como una gran oportunidad que en ese periodo, todos los meses yo estaba escribiendo para Diners. Y porque siempre la escritura para revistas tiene muchas restricciones, ¿no? Tiene muchas restricciones, el tema del tamaño del texto, de si este tema ya se ha escrito, de si muchas personas escriben en primera persona. Pero en la época de la pandemia yo creo que había como una avidez de contenidos y como que se liberó un poco más todo, la extensión, el tema, como dale, a ver, ¿qué escribiste este mes? ¿Qué escribiste este mes? Y para mí creo que esa fue casi como una salvación, ¿no? Porque nosotros además, mi esposo y yo, durante la pandemia éramos profesores
y nuestra actividad nunca cesó, ¿no? Teníamos que adaptarnos al tema de dar las clases en Zoom. 1000 veces teníamos que dar clases al mismo tiempo, con nuestros hijos teniendo clases al mismo tiempo. Era una locura, todo el mundo sabe, ¿no? Y todo el mundo se puede relacionar. Y entonces tener como este pequeño refugio de poder escribir y describir esta ansiedad, esta sensación de estar como perdido, de no ver el horizonte, el miedo a la muerte, esta imposibilidad de sentir que uno puede hacer nada frente a todos los eventos que están sucediendo y que lo único que puedes hacer es proteger a los tuyos, ¿no? Entonces creo que fue un momento como muy rico para mí de poder expresar, quizá hasta como con más, no sé si crudeza, pero así como sin editar demasiado, sino como más en bruto, ¿no? Las emociones y las experiencias, y creo que fue como muy interesante. Luego en el segundo año de la pandemia yo incluso escribí. Nosotros nos mudamos y tuve un momento en el que sentí como que decaí mucho y tuve como una depresión profunda, que siento que es algo que nos ha pasado a todos en ese periodo de la pandemia. A veces como el primer año tal vez fue como sostener, aguantar y después decaer, ¿no? Cuando las cosas ya estaban medio normales, pero no tanto. Y ahí, por ejemplo, escribí no sé si decirle poesía, según yo era como poesía, son unos textos un poco más desordenados, un formato así y como muy oscuro, ¿no? Y eso, por ejemplo, nunca he llegado a publicar. A veces, alguna vez leí un poco cuando estaba como en auge aparecer en los reels de Instagram y tal, ¿no? Entonces, leí algo como para ver si a la gente le resonaba y tuve alguno que otro comentario, pero luego ya vi y no sé, tenía como mucha oscuridad y ya no me sentí como capaz ya con el paso de los años de publicar, pero siempre era la escritura finalmente esa válvula de escape, ¿no? Sí, eso que te da como un poco de liberación de todas estas emociones que si se quedan atrapadas, luego uno se enferma, ¿no? Paulina, estamos en la parte finalísima del programa. Hay una frase que me sorprendió en uno de tus escritos. Dices, no siempre es agradable ser madre o los hijos no son siempre personas agradables con quien convivir, no. Yo ahí siento un sarcasmo enorme, ¿no? Un dulce sarcasmo, pero ¿qué les puedes decir a las madres que hoy deciden tener hijos, a las mujeres que quieren vivir la maternidad, porque también las hay, ¿no? ¿Qué les puedes recomendar en poquísimo tiempo? Tener paciencia. Yo sé que es algo así, puede sonar como igual muy estereotípico, pero tener paciencia porque todas las etapas, incluso las que al inicio parecen más difíciles y que no se van a acabar nunca, de verdad que todo va siguiendo su camino y tratar de ser como fiel con una misma, con la manera en la que una piensa, y si tienes que decir estas cosas como que mis hijos no son agradables o no me caen bien, dilas. ¿No? Tal vez no, escoge tu público porque no siempre van a ser bien recibidas esas cosas, pero escribe en un diario, pon en palabras, libera como ese sentimiento para que puedas seguir adelante sin quedarte con la frustración adentro. Todas las etapas, como nos decían las abuelas, y tienen la razón, es mi experiencia también, todas las etapas van finalizando rápidamente y es cuestión de ser adaptable y de tener paciencia. Tal vez no siempre la paciencia con los hijos, sino con una misma. Aceptar estas emociones de frustración y no sentirse culpable de sentir que los hijos no son agradables, se van volviendo agradables y luego desagradables, y así la vida, ¿no? Pero tener esa paciencia con una misma y darse ese espacio para liberar esas emociones. Excelente. Paulina Simón Torres, nuestra segunda invitada en este programa dedicado a las madres que se fueron y las madres que todavía están y que podemos darles un fuerte abrazo en este día, y no solo este día, las veces que tengamos esas ganas de expresar amor. Gracias, querida Paulina, mucha suerte. Eres ahora una ecuatoriana que vive en otro país y que tienes también otro tipo de desafíos. Y gracias también al público que nos acompaña semana a semana a través de Radio La Red 102.1 FM a las 10 de la mañana siempre, y al mismo tiempo en nuestro canal de YouTube. Hablemos de Quito con Rodolfo Muñoz. Cuídense mucho y hasta pronto.
Respetable audiencia, por ahora concluye Hablemos de Quito. Agradecemos su sintonía y le invitamos a un nuevo encuentro el próximo domingo para seguir descubriendo los secretos de Quito y de su gente. La red 102.1 FM y en la web www.lared.com.es.